Buenos días, lo estoy escuchando. Solamente en silencio para concentrarme en la asistencia, pero estoy acá por si acaso. Buenos días, profe. Buenos días, hija, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. No los veía ya hace más de casi, no los veía. Sí. Sí, a veces nos han tocado interrupciones de clase justo el día viernes, así es que de repente hemos tenido esta circunstancia de no vernos el día viernes. Vamos a esperar unos minutitos más todavía que ingresen el resto de sus compañeros. Y primero, mientras tanto, ver el tema de la prueba, que sería la próxima semana. Recuerden que sería la próxima semana la prueba. Y resumir, por supuesto, el contenido, el tema del trabajo. Recuerden también que en noviembre, no ahora, habían algunas dudas de algunos compañeros que no sabían cuándo se entregaban. Por eso les recomiendo siempre que tomemos decisiones o que yo cierre así y diga ya, entonces tal fecha, tal día, porque depende también, las decisiones dependen de todos nosotros. Y cuando todos están callados, entonces el profesor tiene que tomar la decisión por todo y ustedes afirman o rechazan. Entonces, ahí tienen ustedes inmediatamente que anotar las decisiones para que vean cuáles fueron los acuerdos. Así se hayan tomado con la mayoría y la mayoría a lo mejor no pudo opinar por algún motivo, o si fueron las decisiones que se tomaron en base a 3, 4 personas que pudieron opinar. Entonces, a veces tenemos que asumir esas decisiones. Entonces, recordarles primero el tema del trabajo. Eso es en la primera semana de noviembre. En el transcurso, ustedes han tenido la pauta, por lo menos el temario de qué se trata y todo eso. Del trabajo hoy día no vamos a hablar porque lo primero es la prueba, ¿ya? Entonces la prueba tenemos que cerrar el capítulo del tema para que ustedes vean cuál es el contenido, hasta dónde, mejor dicho, va el contenido, porque ya sabíamos cuando uno tiene una prueba, ese contenido ya queda atrás. Pueden repetirse algunas preguntas solamente cuando se necesita conectar con el otro tema, si no, no necesariamente. Entonces, nosotros habíamos dicho cuál va a ser el tema principal de esta prueba: inmunología. Eso es lo principal que hemos estado tratando de desarrollar paso a paso, lo más esencial. Hemos ido a lo más general. Entonces, dentro de ese temario es lo que va a venir la prueba, hasta donde lleguemos ahora, ¿ya? Porque todavía nos faltaba cerrar y nos van a faltar muchas cosas, seguramente que nos van a quedar en el tintero, porque la profundidad que uno puede trabajarlo en 40 minutos, 45 minutos, es poco. También se necesita para ello que ustedes participen. Es decir, pregunten, incluso resuman. A veces es bueno que ustedes mismos resuman, digan, a ver, profe, si estoy entendiendo bien, tal y tal cosa. Y puede que todo coincida exactamente, y si no, uno les ayuda para que se cierre lo que se comprendió hasta el momento, de una manera que quede la idea general clara, y cuando la profe va haciendo algunas preguntas un poco más específicas, yo siempre les voy a decir si son preguntas de prueba o no, es decir, las que yo voy a considerar dentro de la prueba. Entonces, para eso también se necesita que ustedes opinen y participen. Y sí, hay algunos alumnos
que yo los he escuchado, los tengo anotados cuando participan, pero también hay otros que nunca les he escuchado la voz. Podrá ser por el tema del micrófono, de la pantalla, sí, porque sabemos que problemas técnicos todos hemos tenido o vamos a tener o nos puede ocurrir. Pero también sería bueno que ellos de repente se arriesgaran y preguntaran para que puedan aclarar. Ya, esto mientras tanto les digo porque estoy haciendo un poco el tiempo para comenzar la clase desde donde quedamos y continuar hasta donde lleguemos, que hoy día cerramos el capítulo de inmunología, de todas maneras, y ahí centramos la prueba principalmente en ese tema. Ojalá alcancemos a ver algo de bacteria, que es uno de los microorganismos que deberíamos tener en consideración. Y de ahí pasamos al virus propiamente tal. ¿Ya? Entonces, eso sería el panorama de ahora. ¿Preguntas? ¿Consultas? Profesora, ¿cuál va a ser el horario de la prueba de la próxima semana? Sí, a las 4 de la tarde, hija. De todas maneras, para mí es la mejor hora, la hora más, digamos, universal o factible, ¿ya? A las 4 de la tarde. Profe, ¿pero es un día viernes? Sí, sería el día 20, no, creo que lo tengo yo para el 29, el jueves 29, no el Ya, menos mal, viernes. es que algunos tenemos preu. Claro, el día viernes yo sé que ustedes tienen, mira, de todo lo que me comentaron a mí la vez anterior, sé que el día viernes la mayoría de ustedes la tiene topado, incluso de lo que me comentaron también, algunos ni siquiera almuerzan. Entonces eso me preocupa mucho también, por eso el día jueves 29 lo tengo yo fija, a las 4 de la tarde. Ya, entonces el día viernes ustedes van a tener libre de evaluación después de esa hora, porque probablemente algunos no van a poder participar de esa prueba. Ya, entonces sería el jueves 29 a las 4 de la tarde. Tema inmunología. La profundidad de lo que hemos tratado hasta ahora. Ya, en los que han ido haciendo la tarea clase a clase, ustedes se van dando cuenta hacia dónde van las preguntas, porque no puedo ser más detallista tampoco, porque no hemos tenido el tiempo. Y como les digo, en la clase nosotros estaríamos interactuando todos probablemente. Yo le miro la cara a un alumno y sé si está entendiendo o no, pero acá no les veo la cara. Entonces asumo lo que me dicen o lo que me comentan. Entonces, por eso tengo que ver profundo no, tan profundo no. ¿Ya? Vamos a ver entonces el tema, cerrar un poco el capítulo de inmunología para ver lo que para nosotros. Yo les voy a hacer este pequeño quiz. Parte ustedes lo vieron ya en la prueba, en una de las preguntas, perdón, de las tareas. Acá traten de responder en este momento qué es lo que dirían ustedes para ver si están bien o no en la prueba. La pregunta sería, si existe una lesión en la piel, ustedes saben, cualquier tipo de lesión, una de las formas de respuesta del organismo va a ser la inflamación. Ahora acá, ¿qué tipo de células actuarían? Aquí tengo yo que pensar, recuerden los tipos de inmunidad que tenemos, ¿ya? ¿Se acuerdan cómo se clasificaron las inmunidades? Y las líneas de defensas que tienen. Entonces, ¿quién creen ustedes que actuaría? Les voy a colocar las posibilidades. ¿Actuarían los linfocitos T? ¿Actuarían los linfocitos B? ¿O actuarían los glóbulos blancos?
sabemos que los blancos, pero aquí ya es más específico la generalidad de los globos blancos. ¿Cuál actuaría primero? O casi de inmediato. ¿Cuál creen ustedes? Quizás los glóbulos blancos. Sí. Aquí bien estar en la línea de defensa. Porque estamos hablando de una lesión en la piel. No me especifica si es un microorganismo en particular. Porque si fuera un microorganismo en particular, ustedes saben que de alguna manera, para que actúen estas otras células, ya es un poco más especializada. Ya toma un poquito más de tiempo, aun cuando puede estar en dentro de la primera línea de defensa, pero ya un poco más especializada. Entonces, en general, frente a una lesión X, hay una inflamación, primero van a ser los glóbulos blancos. ¿Ya? Bien. Otra pregunta. Aquí ustedes tienen que pensar en lo siguiente. Tenemos, ¿qué tipo de inmunidad corresponde a la vacuna? Entonces, les recomiendo yo siempre mirarlo en pareja. Déjenme ver que tengo un alumno acá que quiere entrar. Lo voy a dejar admitir, pero para después anotarlo porque ya está atrasado. ¿A qué tipo de inmunidad? Nuevamente piensen ustedes cuáles son las inmunidades que hemos visto hasta ahora, los tipos de inmunidades, y cuáles son las características de esas inmunidades. Por lo tanto, esa es la forma, en esa dirección va dirigida la pregunta. ¿A qué tipo de inmunidad corresponde la vacuna? ¿Recuerdan ustedes algo de lo que hemos visto con respecto a las tareas, principalmente con respecto a la vacuna? Entonces, vámonos por partes. Recuerden que dentro de las características de la inmunidad, o es activa o es pasiva. ¿Cuál creen ustedes? ¿La vacuna es activa o es pasiva? Vamos anotando. Yo creo que es activa. Para que vayan. Ya. Yo creo Vamos a ver entonces. Activa, muy bien. Vamos a dejarla así, activa. ¿Ya? Guarden esa respuesta por ahí. Porque ustedes les van a dar varias alternativas y les van a mezclar las palabras, los conceptos. Estoy pensando siempre en la PSU, en cualquier tipo de evaluaciones que ustedes tengan por fuera también. ¿Es innata o es adquirida? ¿Adquirida? Correcto, porque la vacuna, recuerden que es una inoculación externa. No es innata. ¿Ya? No es innata. Entonces es adquirida. Ya tenemos entonces la posibilidad de que es activa, es adquirida, porque me están hablando del tipo de inmunidad, ya tengo dos características. Y la tercera, ¿es natural o es artificial? Es artificial. Exacto, entonces ahí yo tengo las tres características que puedo asumirle a la vacuna si me están hablando, me están preguntando respecto a la inmunidad, tipo de inmunidad. Es activa, adquirida y es artificial. ¿Y cuál sería la respuesta? Lo que ustedes dijeron. ¿Ya? Eso vendría a ser entonces la respuesta para este tipo de pregunta, para que ustedes cuando tengan análisis en los textos no se olviden cómo van aplicando los conceptos que hemos visto hasta ahora en cuanto a la teoría. Entonces me voy a ir acá solamente para resumir, ya porque estoy viendo algunos aspectos, así que la verdad que el modifique está aquí. Vimos nosotros las características del sistema inmune, le sacamos preguntas, recuerden, le sacamos preguntas, ya sabe quién es el agente agresor, ¿ya? Es el invasor, se le va a llamar también antígeno, cualquier agente que provoque una respuesta del sistema
inmunológica es el antígeno agente. Sabemos nosotros de que en todo este sistema hay otros sistemas que juegan un rol importante. ¿Por qué? Porque primero recibe un estímulo el organismo, a favor o en contra, pero recibe un estímulo. Y ese estímulo tiene que llevar la información al órgano que debe provocar una respuesta. ¿Ya? Y si lo va a hacer en función de una hormona, lo que sea, si el estímulo llega y provoca la respuesta en forma de hormona que tienen que circular por la sangre para activar a otro órgano que actúe, lo va a hacer el sistema endocrino. Entonces, estos sistemas anexos juegan un rol importante, claro que sí, porque perciben y reciben el estímulo que provoca una respuesta determinada. Son los únicos sistemas que van a actuar junto con el sistema inmune. Nosotros sabemos que somos un organismo formado por varios sistemas y no los podemos aislar. No podemos decir que acá el circulatorio no va a tener importancia, que el sistema digestivo a lo mejor no va a tener importancia. Todos los sistemas pueden jugar un rol importante, pero uno después destaca quién es más que otro frente a esta situación en particular. ¿Ya? Porque lo otro, nunca debemos ignorar que los otros sistemas de alguna manera también se hacen partícipes, pero tal vez en forma más pasiva. Bien. Después dijimos que el sistema inmune se diferencian dos tipos. Algunos van a separarlos en tres. Bueno, ahí vemos de qué se refiere la tercera parte y vemos que tanto nosotros le podemos adjudicar con las características que ya sabemos relevantes. Natural es innato. Natural, innato y es inespecífica, es decir, va a actuar frente a cualquier situación X. ¿Ya? Un estímulo que el organismo la identifica como a lo mejor alerta. Ahí sabemos nosotros que actúa este tipo de sistema. ¿Por qué? Porque lo opuesto, que es adaptativo, más lento, necesita más tiempo, sabemos ya, y es específica. Al ser específica, sabemos que tiene que venir acá la formación de células puntuales. Un agente en particular va a producir la acción de un anticuerpo en particular. Esa sería la respuesta a través del anticuerpo. ¿Ya? Entonces ya sabemos que esta es más específica. Entonces, y además sabemos que otra característica que las diferencias es que uno no tiene memoria, es decir, no lo va a guardar en el registro. Fue, por ejemplo, una astilla. La próxima vez que venga otra astilla, nos va a responder, puede que haya similitudes, pero no lo guarde con exactitud qué tipo de astilla es, ¿verdad? Mientras que no, marca al agente agresor, marca al antígeno, ¿verdad? Entonces ya sabemos la diferencia. También vimos de que este sistema inmunológico, el innato, no específico, y que actúa rápidamente, lo hace también de una manera específica en nuestro organismo a través de barreras, ¿verdad? Y nosotros vimos que existen barreras físicas. Ustedes ya saben qué tipos de ejemplos pueden encontrar en las barreras físicas. Y tenemos barreras químicas, que también es una forma, un mecanismo que el organismo utiliza para defenderse, bloquear o reconocer que hay algo ajeno, ¿verdad? Entonces eso sería parte de la inmunidad natural. Y después vimos dentro, ¿recuerdan? Está la barrera física, la barrera química en lo natural, y también dentro de la misma barrera en la inmunidad innata, nosotros vemos que existen células fagocitarias. Y ahí están todos, en general, los leucocitos, los glóbulos blancos, que actúan como células fagocitarias. Es decir, la mayoría de todas estas células, una de sus características va a ser fagocitar. Fagocitar, ustedes ya saben que es un mecanismo
que la célula engloba a la gente. Lo engloba y decide. Lo destruye, lo digiere, o incluso tiene la capacidad de esa célula, depende, a veces, de autodestruirse la célula completa. Entonces, es una forma de fagocitar. Fagocita al agente agresor o al intruso, por decirlo así. Reconocemos nosotros células fagocitadas, se identifican como las células leucocíticas. Y dentro de los leucocitos hay dos grupos y ustedes ya ahí van reconociendo en esta diapositiva, van reconociendo que hay especificidades, ¿ya? Los granulocitos, dentro están los neutrófilos, eosinófilos, palabras que pueden sonar un poco extrañas, pero ustedes por lo menos tienen que familiarizarse, nombrarlas aunque sea en voz alta, como les digo. Cuando estudien a veces, nombren estas palabras en voz alta para que las asocien. ¿Por qué? Porque hay textos que de repente pueden aparecer y usted dice, oye, eso sí lo entiendo, pero cuando ya uno lo considera un texto más específico, es cuando le hacen preguntas que uno de repente dice, ay, el neutrófilo me parece haberlo oído. No, pero entonces yo me voy para atrás. El neutrófilo es un tipo de leucocito, glóbulo blanco, ya saben ustedes. Y un tipo de leucocito fagocitario, que puede actuar en la primera línea de defensa. Después tengo los agranulocitos, bueno, esas son descripciones que se hacen a nivel de histología, reconocimiento del número de núcleos que tiene, etc. Y acá vemos que también un tipo de leucocito fagocitario, también están los linfocitos B y T. Y ustedes dicen, ah, me pareció porque vimos un texto que hablaba de los linfocitos T. Dentro de los linfocitos T, ustedes ven acá que tenemos los T4 y T8. Y se le llaman los T4 helper y a los otros les llaman natural killer. Y ustedes dicen, me suena. Pero son tipos de leucocitos fagocitarios. Los macrófagos monocitos también son fagocitarios. Entonces, cualquiera de estos nombres ustedes lo primero que tienen que asociar están relacionados con los leucocitos. Y después tenemos proteínas específicas que van a actuar en reconocimiento de los antígenos. Y acá vemos también que hay una inflamación, responden de esa manera. Si las preguntas van por ese lado, ustedes ya las pueden resolver de esta manera, ¿verdad? Pero tan específicas son para las pruebas más específicas cuando uno ya tiene que estudiar con detalle. ¿Qué es lo que tengo que reconocer primero? Que acá algunos nombres me van a sonar en el aire. Son tipos de proteínas plasmáticas que se van a producir, generar, fabricar, sintetizar en el momento oportuno cuando tenga que responder el sistema inmunológico frente a un invasor, a un antígeno o a un agente extraño. ¿En qué forma actúa? En la primera línea de defensa, podríamos decirlo, en la primera línea de defensa, reconociendo que forma parte de este sistema innato, no tiene memoria, ya podríamos decir después irnos para atrás en reducir todo. Vimos también que las células tienen forma, mecanismo de cómo se mueven, cómo se movilizan, porque uno dice, son células que van de repente en cantidades probablemente a atacar al invasor. Y uno se imagina mentalmente cómo trabajan ellas. Entonces, hay descripciones que son más específicas, que hay células que tienen movimientos especiales. Dijimos que el diapéresis, desplazamiento, el fagocitosis, todo eso son características adicionales que tienen algunas células. Algunas van a responder inmediatamente a través de comunicación química. Perciben, recuerden, todo aquí viene también nuevamente el sistema nervioso que va a ayudar a participar en esto, porque va a llevar un estímulo químico del lugar donde llegó el agresor al lugar donde se debe
actuar, activar, ya saben, los órganos que pueden participar necesariamente. Entonces, aquí estamos hablando solamente de que hay características de las células que no podemos ignorar. Cuando a uno le pregunta, ¿y cómo se mueven? ¿Cómo llega una célula de un lugar a otro? Sabemos que hay un torrente linfático o sanguíneo, plasma, ¿verdad? Que va haciendo circular todas las células. Pero adicional a eso, fíjense que las células pueden llegar a tener hasta casi una deformación física para poder meterse, por decirlo así, entre medio de las células, salir de un tejido y entrar a otro para responder a esto, ¿ya? Eso también lo vimos. Vimos también, ustedes también lo tienen, estas imágenes han ido estudiando los órganos que forman parte de este sistema inmunológico. Órganos que no podemos ignorar, que cumplen un rol importante. Y uno ahí empieza a hablar de la función, ¿verdad? ¿Cuál es la función del timo? ¿Maduran los linfocitos? ¿Es la única función? No, el timo actúa también como un órgano de maquinaria que hace circular toda la linfa a nivel de todo el cuerpo. Así como el corazón a nosotros nos bombea la sangre y a través de ese movimiento físico le permite a la sangre movilizarse en todo un circuito que ya conocemos todos, ¿verdad? Que o va al cerebro, va a los pulmones, o va por todo el organismo. Lo mismo va a ocurrir acá, todo este sistema linfático, los vasos linfáticos que van a llevar la linfa. ¿Qué es lo que lleva la linfa? Las células del sistema inmunológico, que ya algunas hemos nombrado, los monocitos, los linfocitos, etcétera, los T, los B, y de ahí la enorme variedad que existen. Tienen que circular de alguna manera. Y este líquido que está moviéndose en el organismo no puede quedarse estático, porque si a nosotros se nos estancaran estos líquidos entre medio del cuerpo, pueden provocar también una inflamación, un bloqueo de la circulación de los mismos líquidos. Entonces, ¿quién ayuda al movimiento de todos estos líquidos? El timo. Funciona ahí como, por eso dice equivalente al corazón, porque es como una maquinaria, aparte en que maduran los linfocitos. El vaso almacena y también madura, y también se pueden producir algunos, pero ustedes ya saben que donde se fabrican estas células en general están en la médula ósea, incluyendo los eritrocitos, ¿verdad? Y las plaquetas o los trombocitos, ¿verdad? Están ahí, se fabrican ahí, pero la gran cantidad de células que se van a fabricar van a estar relacionadas a lo mejor con la placa de Peyer, una zona que está localizada en el intestino. ¿Tendrán alguna relación? Sí, las amígdalas también funcionan como glándula, por lo tanto van a producir hormonas que van a facilitar todo este sistema defensivo. Ya los adenoides también los vimos. Entonces, así nombraron, ¿verdad? Nombrarlo para que uno cierre y lo relacione todo. El apéndice también juega un papel importante dentro del sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque también se encuentra un tipo de bacterias que van a ayudar también a incluso desintegrar restos de la materia que se pueden acumular, que forman parte del intestino grueso. Si no actuaran ahí, inmediatamente respondieran ahí, también ese tipo de bacterias que son necesarias, ahí está la Escherichia coli, podría a lo mejor causarnos a nosotros inflamación, daño, etc. Y están los ganglios, que nosotros ya vimos dentro de este mapa. Se orientan los ganglios en puntos casi clave, por decirlo así, en el cuerpo humano. Sabemos que están detrás, aquí detrás, adelante de la oreja, ¿verdad? Por esta zona. También acá, en las axilas, delante de las axilas, en esa zona también se alojan bastantes ganglios linfáticos. Y en la zona pélvica acá, púbica, ya, en esta zona de ahí.
Entonces sabemos que son los lugares donde principalmente se van a encontrar los ganglios y que son para nosotros acusativos en el sentido que sabemos si hay una pequeña inflamación y uno siente inmediatamente cierta incomodidad porque lo siente, uno lo dice. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar ese lenguaje en nuestras casas, decir tengo inflamados los ganglios. ¿Y por qué existe una inflamación? Es la respuesta porque algo, el organismo trabajando, hay algo que no está normal aquí, o ingresó algo. ¿Ya? Estos son órganos que ustedes deben recordar dentro de la tarea. Y lo que no habíamos alcanzado a ver nosotros eran los detalles un poco ahora del sistema inmunológico adquirido. ¿Lo recuerdan? El que no tiene, no, el que sí tiene memoria. Ya este es más específico, entonces aquí uno empieza a ver que los órganos acá son más especializados. Hay células linfocíticas que se van a producir en la médula espinal, pero van a madurar o en el timo o en el vaso. Y ahí eso lo va relacionando. Hagan preguntas, por favor, para que puedan clarificar si algo no, hasta ahí no va claro. Los adenoides ya vimos que también es un órgano muy pequeño, una glándula muy pequeña, se define así como una pequeña glándula, incluso que tiene la forma de un poroto, o sea, un tamaño muy pequeño, y que también participa junto con las amígdalas, ¿verdad?, de generar ciertas células o sustancias necesarias para actuar frente a un agente invasor o inflamación. Tenemos los ganglios que no son tan aparentemente sencillos de ver, pero lo que más vemos nosotros que tiene vasos, ¿ya? Vasos linfáticos, vasos sanguíneos, porque aquí es donde también va a producirse parte de la linfa, este líquido que también tiene que circular, por el cual van a viajar la mayor cantidad de todas estas células nombradas dentro del sistema inmunológico. ¿Ya? Son pequeños, los nódulos ya vimos, los ganglios, los nódulos, le llamamos así, son pequeños, sí, son pequeños, ellos inmediatamente responden a una inflamación, con una inflamación me refiero, o como cuando hay algo que están activos realmente, están trabajando como quien dice a full time, porque algo ingresó, ya se inflaman por multiplicación también de los linfocitos. Y si hay multiplicación de linfocitos, eso significa de que están activos, algo está pasando, porque tienen que responder de alguna manera. ¿Qué es lo que son los ganglios? El tamaño que tienen, ya lo que producen o filtran también ellos, filtran todo este sistema, el líquido linfático que va moviéndose a nivel de todo el organismo, que va a contener una gran cantidad, si no toda la mayoría de los glóbulos blancos, es decir, todos los tipos de linfocitos que ustedes ya saben, van a circular a través de la linfa, ¿verdad? Y la circulación ustedes la ven acá, y donde se acumula la mayor cantidad de ganglios, ya los vimos, para que recuerden. ¿Preguntas? Y ahora viene una parte de la comparación. No nos vamos a ir a la parte adaptativa, así con más excepto esto, características generales acá de la inmunidad innata adaptativa. Innata adaptativa. Primero, bueno, acá solamente dos términos importantes, ya, porque acá hay mucha relación en la diversidad, especialización, se refiere a diversidad de lo que reconoce en cuanto a los microorganismos, ¿verdad? Especificidad contra los microbios es más específica. La innata, la adaptativa es mucho, o sea, tiene una alta gama de especificidad. Eso es extraordinario, porque puede identificar a cada microorganismo en particular y
y tiene mucho más formas de responderle a esos microorganismos. Por lo tanto, acá todos estos tres términos están relacionados, sí. Podemos decir a lo mejor que respecto a la inmunidad innata adaptativa, en cuanto a reconocimiento de microorganismos, es un poco baja, relativamente baja. Eso significa que sí lo puede hacer, sí puede reconocer, mientras que la adaptativa es alta. Diversidad en cuanto a la forma de actuar, ¿verdad? Aquí es limitada, sí, un poco limitada, pero acá es amplia. ¿Por qué? Porque también la especificidad es alta. Y lo mismo acá, especialización con especificidad, aquí no es tan importante de hacer notar la diferencia, sino que se repita sin variaciones. Bueno, puede el mismo organismo reconocer a un agente en particular y la forma de responder sea bastante variada. Eso es, ¿cómo se llama? Factible, podríamos decir así, que van a haber mayor forma y después uno ya puede reconocer con mayor exactitud si se trata de una innata o adaptativa, tal vez por la forma en que respondió, pero no en lo puntual. Ya eso vendría a ser en términos generales. En general, lo que tenemos nosotros también que resumir, la inmunidad adquirida. Actúa frente a parásitos. Ustedes saben, parásito puede ser cualquier microorganismo, ¿ya? Porque es una forma ecológica del comportamiento de ese microorganismo. Parásitos que viven a expensas del otro, ¿ya? Recuerden siempre esos términos en ecología que les puede ayudar. Actúa frente a parásitos, trasplantes, ¿ya? Cuando nosotros nos deben trasplantar a lo mejor un órgano, esta inmunidad es activada. Cuando existe un cáncer, cuando existe también y patógenos, ¿verdad? Frente a un cáncer. Y cuando existe una inmunidad innata, ya saben, la primera línea que va a actuar ahí, la primera inmunidad, cuando hay esta falla, cuando ya no hay recursos, digamos, hasta ahí le llegaron las capacidades a la inmunidad innata, ahí se activa la adquirida. Es responsable, dice, de una gran cantidad de enfermedades autoinmunes y las alergias. ¿Ya? Podríamos hacer responsable a esta inmunidad que nos falla a lo mejor, o porque se va haciendo cada vez más específica. Los alérgicos lo van comprendiendo así, que de repente tiene que, hasta los mismos medicamentos tienen que ser cada vez, irse cambiando, porque después ya no lo reconoce. Entonces ahí vemos esa responsabilidad que le compete a este tipo de inmunidad. Adaptativa, dice, porque la respuesta inmune se adapta al patógeno. Como identificó al individuo, lo marcó, ¿recuerdan? Lo marcó, lo identificó y se adapta a él. Específica porque va a responder siempre a un patógeno específico. Memoria, ya sabemos que lo marcó. Por eso ahí van estas tres terminologías que siempre se las tenemos que adjudicar al tipo de inmunidad adquirida. Evolucionada, sí, porque si sabemos que es específica, hay memoria, tiene que evolucionar, porque nosotros sabemos que los microorganismos también están evolucionando. Pueden haber mecanismos de infección distintas del mismo microorganismo, o el mismo microorganismo no va a tener las mismas características. Pensemos en los virus. Ya más adelante vamos a ver ese detalle. Diversidad presenta una amplia respuesta frente al patógeno. Eso es interesante para nosotros, ¿verdad? Que tiene una amplia forma de responder frente al patógeno. Y eso no, por lo menos nos da la seguridad de que alguna de ellas tiene que funcionar. Celular responde, ¿cómo va a responder? ¿De qué manera sabemos que está actuando la inmunidad adquirida? Porque van a estar siempre los linfocitos también involucrados. Eso es lo que quiere decir acá. Y humoral,
que se van a mover en todo este líquido que contiene y lleva toda esta gama de células defensoras que va a responderse a través de los anticuerpos. Antígeno, anticuerpo. El organismo reconoció un agente invasor, es el antígeno. ¿Ya? El antígeno es el que causa y obliga a crear una respuesta. Y la respuesta que se cree es el anticuerpo en este caso. Nosotros podríamos decir el anticuerpo es, en este caso vendría a ser el linfocito, pero normalmente a veces una sustancia química exclusiva que se formó para un antígeno determinado. Otras características de la inmunidad adquirida. Aquí vemos que la misma inmunidad adquirida, existe una que tiene memoria y otra que es un efecto temporal. ¿Ya? Por ese momento. Ahí podríamos también nosotros pensar en algunas situaciones puntuales. Con memoria inmunológica, cuando es activa, cuando el organismo, por ejemplo, va a fabricar anticuerpos, cuando se introduce, por ejemplo, acá dice tras una infección. Memoria activa, se van a producir anticuerpos, imagínense una influenza, una gripe determinada, y el organismo va a crear anticuerpos frente a ese invasor. Y nosotros sabemos que es natural porque el que no se vacuna, el organismo inmediatamente ya marcó a ese virus que entró y causó ese tipo de influenza en particular. Lo dejó grabado. La próxima vez, si tenemos una influenza por el mismo causante, el mismo tipo de virus, el mismo virus propiamente tal, como quedó grabado, nosotros sabemos ya con memoria, lo dejó grabado, el organismo no va a responder de la misma manera. Va a ser probablemente inmediatamente agresivo y nos decimos nosotros a veces nos va a dar menos o va a crear un panel más complejo para defenderse activamente frente a ese invasor. Otra forma también de la inmunidad adquirida con memoria activa es cuando nosotros nos colocan y nos inoculan el antígeno. Ahí podría estar la vacuna. También cuando nos inoculan la vacuna a nosotros, ¿qué es lo que nos está provocando? Una memoria activa. Ustedes lo reconocieron en el quiz, ¿verdad? Es activa. Y ahí decimos nosotros en qué momento va a actuar esta memoria activa. En el momento que a nosotros nos inoculan una vacuna propiamente tal. O cuando vimos acá cuando nos invade un agente, un microorganismo en particular. La misma inmunidad adquirida, pero que tiene un efecto temporal, dura un tiempo determinado, pasiva. ¿Cuál es este tipo de inmunidad adquirida pasiva? Pensemos nosotros acá, por ejemplo, cuando se produce el desarrollo embrionario, cuando nuestro cuerpo tuvo contacto directo con la mamá a través del cordón umbilical, principalmente la placenta. ¿Recuerdan? Entonces ahí se creó una inmunidad natural, pasiva, porque se está generando, está produciendo todo eso. Entonces esa es la que tenemos que recordar, adquirida, efecto temporal, pasiva. Y el otro, cuando, por ejemplo, a nosotros también nos inyectan el suero de otra persona o de otro ser. Y ahí está involucrado la parte serológica, serum, viene aquí de todo el suero que nos inyectan. Ahí también nosotros creamos o se produce una inmunidad temporal y pasiva gracias a esos, digamos, a esas células que fueron traspasadas de un suero al nuestro. Ahí estaríamos nosotros cerrando todo lo que es la inmunidad adquirida, ¿verdad? Estas son imágenes que no las vamos a comentar más allá de cuáles son las exposiciones del organismo,
cuándo va a activarse, ¿verdad? Cómo se va a activar, el grado de recuperación que ustedes, si la miran con más detalle, pueden ir desglosándola individualmente. Si se concentran, van ustedes relacionando. Eso sería en cuanto a la inmunidad, ¿cómo se llama? Adquirida. El tema de la grupo sanguíneo no lo vamos a ver porque es un poquito más complejo como para verlo en 40 minutos. Incluso más, pero sí lo que nosotros tenemos que entender, por qué cuando hablamos de la sangre, nosotros sabemos que existe sangre que no podemos llegar e inyectarla a otra persona si no reconocemos cuál es el grupo sanguíneo que tiene esa persona. ¿Por qué? Porque en la sangre nosotros vemos que las células, también rodeadas por proteínas en particular, puede activar ciertos anticuerpos. ¿Recuerdan? Antígeno, anticuerpo. Puede crear ciertos anticuerpos que le permite a la sangre coagularse. ¿Ya? Entonces, la respuesta inmunológica nuestra, una de las formas que se reconoce a través de nuestra sangre propiamente tal, porque todos nosotros genéticamente ya tenemos nuestro grupo sanguíneo definido. Y si nos hicieran una transfusión de sangre, el médico tiene que saber qué tipo de sangre y qué tipo de sangre no podría inyectarla. ¿Por qué? Porque el organismo puede rechazarla e identificarla como un agente extraño. Y eso nos ocasionaría a nosotros probablemente hasta la muerte, ¿verdad? Es lo que sabemos. Por eso la relación del sistema inmunológico, ver cómo actúa el sistema sanguíneo, que es bien interesante, cuál es la relación del grupo sanguíneo, si tiene es un A, tiene antígeno A, va a responder el anticuerpo B, etc. Y como acá ustedes ven en las proteínas, la diversidad de formas de la proteína que tiene alrededor del glóbulo rojo, y para ver qué grupo es el que podría recibir siempre cualquier tipo de sangre y el grupo que no necesariamente puede recibir el grupo de sangre. Y ahí es donde se habla de la relación antígeno-anticuerpo. Eso sería por lo menos en cuanto al contenido en general. La palabra antígeno, fíjense, como definición, es una molécula capaz de producir una respuesta del sistema inmune. ¿Ya? Es una molécula. Puede ser un microorganismo, sí, que puede actuar como en este caso. Y el anticuerpo es la respuesta que se va a generar frente a él. Y normalmente todos los anticuerpos tienen esta forma. De I se dice. Ustedes lo ven químicamente. ¿Por qué? Porque las moléculas se ordenan de tal manera que adopta esta forma como de I. Así es como se reconocen los anticuerpos. Y existe, ustedes ya vieron, existe una enorme variedad de anticuerpos que son los leucocitos y los linfocitos B, que ya para ustedes saben a qué tipo de célula responden. Entonces la relación siempre, un antígeno en particular, va a incitar a la producción de un anticuerpo determinado. ¿Preguntas? Porque yo pensaba llegar un poco de ver la parte de bacterias, pero no voy a alcanzar. Generalidades, nomás podría a lo mejor mencionar algo de bacteria, pero siempre cuando yo sepa que ustedes en primero medio, segundo medio, ya saben lo que es una bacteria, ¿verdad? Procarionte, etcétera, todo ese tipo. Si es que hay preguntas por ahí. Preguntas. Ahora sí me detengo para que ustedes vean qué asumieron. Lo que mostró hoy ¿Qué les quedó claro? la prueba. Sí, todo eso es la generalidad, ¿verdad? Del sistema inmune. Toda la generalidad, pero todo a nivel general. A lo mejor preguntas como las que hicimos en el quiz, de que ustedes tienen que ahí aplicar nada más, ¿entendés? Y si estoy hablando de este sistema, recuerden la vacuna, qué tipo de sistema inmunológico es lo que incita, ¿verdad? Eso vendría a ser
en términos generales. Lo otro, y las preguntas puntuales, bueno, ahí tienen que recordar las barreras, química, física, ejemplos de ellas. Eso sería. Y la inmunidad adquirida, recuerden siempre que el tiempo que dura, o sea, cuando se inicia esta inmunidad, saben que una de las palabras claves de la inmunidad adquirida es específica, ¿verdad? Va a crear anticuerpos específicos frente a un antígeno en particular, etcétera. Eso vendrían a ser generalidad. Preguntas. Diego me dice que está todo bien. Bien, entonces yo los tendría que liberar ahora. Si es que no tienen más preguntas respecto al contenido, a la prueba, ya saben cuándo va a ser. No va a ser el día viernes, va a ser antes. Y en la hora a las 4 de la tarde. En la prueba anterior sé que les fue muy bien, por lo tanto yo espero igual el mismo resultado. Si no lo veo hasta ahí, por supuesto que les vaya súper bien, y de ahí vamos el día viernes siguiente, ahí vamos a hablar de todos los detalles de que a lo mejor tendrán inquietudes con respecto al trabajo en sí, pero yo sé que ustedes han ido encaminando el trabajo según el temario, que es lo principal, ¿ya? Ustedes tienen todo en base al temario, piensan en cómo se construye un trabajo de investigación. Investigación, la palabra lo dice. Yo investigo algo. ¿Ya? Investigo algo. Yo voy a tomar algunos argumentos de otras personas, entonces también tengo que tener una referencia que tiene que estar en el trabajo. Y todos esos detalles que ustedes ya me imagino que manejan muy bien en cuarto medio. Nada más en particular de preguntas, entonces yo los libero. Que tengan un lindo día, un lindo fin de semana, pero no, después yo sé que quedan liberados en día viernes, mañana por lo menos pónganse a estudiar y traten de reforzar lo que han aprendido. ¿Ya? Les dejo un abrazo grande, cuídense mucho y nos vemos primero el jueves, así indirectamente, y si no el viernes para la clase. Que estén súper bien y que les vaya súper bien en la prueba. ¿Ya? Muchas gracias, profe. Chao, chao. Chao. Chao, Cuídense profe. mucho, ¿ya? Acuérdense del sistema inmune. Chao, que estén bien.